Hola, Iván Yagroski, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Con muchísimas novedades. Muchísimas novedades. Hoy es martes. Faltan poquitos días para las PASO. Primera primicia. Y sin embargo, no se termina de acomodar mucho la campaña, por lo menos no en la parte de Unión por la Patria. Yo por lo menos no veo una campaña muy acomodada, ¿o sí? Yo creo... O después del cierre del acuerdo con el fondo, pensás que se empieza a encauzar un poco. Ustedes vieron una... Ya prescribió, voy a contar el final, pero ya prescribió. ¿Ustedes vieron una película de Elijah Wood? Vos. No, no es Elijah Wood. Me equivoqué el nombre. Es el del mundo, el mundo según Sam, creo que se llama, no me acuerdo con la película. Bueno, la cuestión es un muchacho un poco, un muchacho un poco, me equivoqué en todo, un muchacho un poco aturdido que básicamente termina resolviendo sus problemas de personalidad atravesando con un arco y con las flechas a sus compañeros de curso. Ajá. Y en un momento la madre entra a su habitación antes del ataque y le pregunta cuál es el plan, y él dice: el plan es que no hay plan. ¿Por qué me acordé de eso? Tenemos que hablar de Kevin. Tenemos que hablar de Kevin. Y él es Fito, Ay, sí, pero es una peli re oscura, ¿no? Sí, él es Ezra Miller. Exactamente. No sé por qué Elijah Wood. Yo lo uso para dormir. Son nombres bíblicos. Claro. Me parece que por ahí fue. Son un poco unas caras de Chihuahua también. ¿Qué pasó? No, me encanta porque primero le dijo que era parecido a después le dijo de cara de Chihuahua. Básicamente. Claro, si me decís que me parezco a Elijah Wood, digo, qué bueno. Si me decís que tengo cara de Chihuahua, digo, Es loco porque también podemos ir a Joaquín Furriel y ahí estaría más contento. Hay un recorrido ahí. Sí, pero yo creo que ninguno de... Hay como un fenotipo, pero Sí. que los rasgos... Sí. Digamos, te imaginarás que yo soy el primero que me gustaría decirte: sí, soy muy parecido a Elijah Wood y a Joaquín Furriel, pero la verdad es que no es así. No. Ahí entra el mundo Realmente, Chihuahua. entonces, como tampoco me veo parecido, como me tiraron mucho en la campaña de Córdoba, a Rodrigo de Loredo. Ah, ¿sí? Tiran mucho el parecido a de Loredo. Pero si quieren puedo volver al punto de por qué me acordé de esa frase, que era que la campaña del oficialismo es que no haya campaña. Ajá. Eso es así, es una decisión tomada. Que la campaña de alguna manera es la gestión, ¿no? La administración del quilombo, para decirlo en palabras de Sergio Tomás Massa, ¿no? De no nos entra un quilombo más. Eso puede o no mutar, y quiero ser enfático con el puede o no mutar, conforme al resultado de las PASO. A priori es medio raro que en una campaña electoral no hagas campaña. La mutabilidad. Y también porque no es que el discurso al mismo tiempo viene diciendo: che, bueno, las PASO no son muy importantes, son solo una encuesta, una gran encuesta a cielo abierto. Viste que hay gente que le baja el precio al resultado de las PASO y hay gente que no, que te dice: no, la PASO es una primera vuelta, la PASO es que Massa tiene que ser el candidato más votado, el espacio tiene que ser el espacio más votado, si salís de muy abajo después ya estás afuera del partido. Hay gente que dramatiza más o menos las PASO. No, yo creo que esta PASO define muchísimo. Ajá. No es lo mismo, suponiendo que el oficialismo arañe para arriba o para abajo los 30 puntos, ¿no? No es lo mismo un Massa en 28 y Grabois en 2 que un Massa en 20 y Grabois en 10, para decirlo rápido. Porque ahí tenés un riesgo de fuga muchísimo más alto. Tenés la imposibilidad de hacer una campaña de más corte centrista, que es lo que te obliga la campaña de la primera vuelta. Sí, ahora vos recién me hablaste de... ¿Cómo sí? Si no terminé de hablar. ¿Cómo sí? Si no terminé de hablar. ¿Cómo sabés que estás de acuerdo con mi argumento si todavía no lo terminé? Porque hay una perdóname que la interrupción. Hay una primera parte... Que me vaya, me voy. No te Dale, Iván. Hay una primera parte donde vos hablaste sobre los números de Massa, pero solamente asumiendo una especie de 30% y para adentro, respecto de Grabois. Hay gente que le asigna más importancia a la diferencia con Grabois, hay gente que le asigna menos importancia a la diferencia con Grabois. Es decir, o los puntos que saque por sí solo Massa son más importantes a los que saque el conjunto. Yo realmente soy de las que piensa que es más importante lo que saque el conjunto. Yo creo que el voto de Grabois se va a quedar adentro. Claro, lo que ocurre Entonces, con eso... creo que va a haber que hacer la sumatoria. No, siempre hay que hacer la sumatoria. Ahora, tanto el voto de Grabois para Massa como el de Bullrich para Larreta, si gana Larreta, y no tanto el de Larreta para Bullrich, son un desafío. ¿Por qué? Porque si además Massa
supongamos, ¿no? Dice en el pliego de condiciones de un Grabois con 10 puntos, uno de los ítems es algo que sea muy para la base social de Juan Grabois. Ajá. Para la primera vuelta. Lo digo esto en términos estratégicamente, netamente tácticos. Sí. Exacto. Que es la campaña de la primera vuelta. Le pasa también le va a pasar lo mismo a Juntos por el Cambio. Es una campaña de rígidos, la de la PASO. Sí. De corte centrista, la de la primera vuelta. Y de ir a buscar, a cruzar la vereda, la del balotaje. Entonces, la campaña, esta campaña de Massa, yo creo que es lo más a la izquierda que se puede esperar de Massa en toda la campaña. Después lo que puede ocurrir es que Grabois se incorpore a la campaña de Massa. Pero que Massa le hable a la gente que le tiene que hablar Massa. Que es, si no, volvemos al punto de, bueno, lo elijo a Alberto Fernández de candidato para que haga las cosas que haría Juan Grabois. Entonces lo hubiera elegido a Juan Grabois, no a Alberto Fernández, digamos, ¿no? Aunque ahí yo creo que es usé un ejemplo fácil de entender, pero es una crítica injusta porque la discusión me parece que con Alberto Fernández es más de eficacia que de rumbo. Pero bueno, no importa. A lo que voy es, ahí hay un punto en el que, insisto, estoy con mucha tos, perdón. Un Grabois con 10 le dificulta más a Massa dejar atrás la PASO y enfocarse en la primera vuelta, y tiene que, abro comillas con lo que voy a decir, pero perder tiempo en hablarle a esos 10 puntos y llevarlos de nuevo hacia hacia la enorme familia del Frente de Todo de cara a la primera vuelta. Por más que yo coincida mayoritariamente con lo que decís vos, que es que esos votos en su enorme mayoría se quedarían en el Frente de Todo. Sí, aparte imagino que la actitud de Grabois no va a ser la misma si tiene 2 puntos o 10 de cara al diálogo con Massa y a lo que tiene con su programa y lo que Grabois saca 10 puntos, es un actor y Massa se tiene que sentar a discutir la estrategia con Grabois. Paso. Y vos decís que ahí entonces la campaña se complicaría un poco más porque tiene que hablarle tanto al votante de Grabois como para el centro. Claro, ¿cómo haces, para decirlo rápido, para hablarle al votante de Grabois y al votante de Facundo Manes en materia económica? Digo, Facundo Manes pues, no como un espíritu centrista, digamos, ¿no? Sí. O cómo haces para hablarle en términos periodísticos, para que se entienda más, a La Izquierda Diario o a Futu, y hablarle a María O'Donnell, para que se entienda más. Bueno, ahí debería cumplir el rol Juan, como vos decís. Depende un poco de la negociación. Sí, pero el candidato sigue siendo Massa, digamos. Vos lo podés tener a Grabois cumpliendo un rol en la segunda etapa de la campaña, dependiendo, el rol va a depender de cuánto voto saque de vuelta, pero el candidato va a ser Massa. Entonces el que tiene que llevar también la voz cantante de esa campaña es Massa. Obvio, pero Grabois fue enfático cuando dijo que iban a ver después de las PASO un acuerdo programático. Claro, cómo y cuándo apoyaban a Massa y de qué manera en función de un acuerdo programático. La verdad que el acuerdo programático de Grabois yo hoy no lo conozco. Vi algunas de las cuestiones que él manifestó. Probablemente algunas de las cosas puedan estar bien, otras pueden estar mal. Siento, escuchándolo a Grabois como lo escucho con frecuencia, que no es el corpus ideal para enfrentar una primera vuelta en una campaña que de mínima tiene 2 instancias, ¿no? Máxima puede tener 3, que es el balotaje. Pero bueno, eso igual lo dirá Muchas gracias, caballero. Ahí tenés tu cafecito. Lo dirá. Sí, eso lo dirá el tiempo, la verdad. Sí, no tanto tiempo. Pero no, por eso, las próximas. El fin de que viene, no el otro. Lo que digo es, no es lo mismo un Grabois de 2 que un Grabois de 10. Claro. Hoy no veo el escenario de un Grabois de 10 bajo ningún aspecto. Veo un escenario de una elección muy modesta. Ajá. Las encuestas que más le dan, ¿cuánto le dan a Grabois? 3. Yo te voy a decir la verdad, no voy a hablar de encuestas. Bueno, perfecto. O sea, o mejor dicho, les puedo decir qué dicen las encuestas y plantearlas que yo pienso muchas veces
todo lo contrario de estas encuestas. Y ya me tomo el ya atrevimiento. mostrando errores. Exacto. Exactamente. En las elecciones que ha habido hasta ahora en las provincias, las encuestas han venido mostrando que están con la única brújula que vi rota. Que acertó casi, digamos, Sí. al dedillo en Chubut Ajá. fue una encuesta de Sheila Bilker. Ahora, y en el resto de las provincias, esa encuestadora, ¿cómo le fue? exacto, no Porque le es hice como el lo del segui- reloj que vos siempre decís. Exacto, también vi Una una va a que pegar un día. le pegó exacto en Neuquén y después le erró por 15 puntos en Santa Fe. Si vos tenés una encuestadora que más o menos le pega a todas, decís, bueno, voy a mirar esta encuestadora, pero esa encuestadora le pegó a una, no le pegó a otra. No bueno, sé el caso de Sheila Bilker, vi esta porque alguien le hizo un reconocimiento Ajá, público. sobre eso y la pude ver a partir de eso. No sé cómo midieron el resto de las provincias, no tengo idea. Bueno, hay con el resultado de Chubut, no por sí solo, Ujú. pero sí en una especie de historia que se repite, ya unas cuantas provincias que venían gobernadas por el peronismo, por oficialismos peronistas, Ujú. y que ganó Juntos por el Cambio. En efecto. Entonces, una suerte de, por lo menos, sensación hasta ahora de ola triunfadora sobre la que viene barrenando Juntos por el Cambio. Sí, en provincias donde la venía gobernando el peronismo. Después, quiero plantear algo. Cuando se dice, está bien que el título es ese, acá que tenemos tiempo, me parece importante hacer como un pequeño, digamos, zoom in en eso, que es, cuando se habla de que en San Luis perdió el peronismo, perdió la estructura que llevaba la mayor parte del Partido Justicialista en su esquema. Ganó Poggi, que fue del fin de los Rodríguez Ay, que fue peronista hasta hace 14 segundos. Sí. ¿Por qué digo? Porque por eso yo insisto con que no me parecen exportables los resultados a lo Sí. nacional. Ni cuando pierde Juntos por el Cambio, ni cuando gana Juntos por el Cambio. En Chubut se dice, bueno, se cortó una hegemonía del PJ. Pasa un poco como con Córdoba. Sí, ahí lo que- tenés a Das Neves, que en realidad Das Neves no es que era. Por eso, que había una conformación Sí. mucho más heterogénea de esos esquemas. Es decir, hoy probablemente en lo que conforma el cordobesismo, digamos, ¿no? El voto de Yarlora, tenga gente, dudo que tenga gente de Bullrich, también a lo mejor algo tenés, pero probablemente tenga gente que vota en la Nacional, hubiera votado a Cristina, gente que tranquilamente puede votar a Grabois, gente que puede votar a Massa y gente que puede votar a Rodríguez Larreta. El otro día con el triunfo de Pacerini, un montón de oyentes de Me Córdoba, contaste. oyentes de Futurock, Por que eso. estaban contentísimos, que habían votado a Pacerini y son oyentes de Futurock. Pero es por decir, eso te digo, Te cuento que van a votar adentro de Unión por la Patria o la izquierda. ponele. A eso me refiero, ¿no? Que ahí es donde los titulares de los medios también, obviamente, en el sentido que uno tiene que resumir, digamos, una lógica lo más con el mayor impacto posible. Bueno, pasa esto, que hay un poco de reboque más fino, que creo que es un poco el motivo, el ethos Ajá. de esta columna. Entonces, para vos no es que ves como así un túnel negro. No, yo lo que veo es que Juntos por el Cambio está ganando muchas provincias y que tiene, en el mejor de sus escenarios, puede lograr algo que no pasó desde el regreso de la democracia, que es gobernar 11 provincias. Sí. Tendría que ganar para eso, descuento que va a ganar Santa Fe, Sí. con Puyaro. Tendría que ganar Chaco, o sea, digo, que se Está repita fino. de alguna Sí. manera el triunfo. ¿No está más o menos que- fino o no? Eso está, yo creo que está ahí. Sí. No está teniendo buenas semanas. Desconozco en materia de gestión territorial, digamos, pero digo en lo público. Pero sí en lógicas muy provinciales. Por eso quiero ser. Bajó un poco igual lo del Capitán y lo de Chaco. No, eso sí, pero y hoy estuvo Cecilia, estuvo la mamá de Cecilia con Alberto Fernández. Ahora, habrá que ver si eso impacta, no impacta, cuánto impacta. También hubo algunos episodios en los que no tuvo nada que ver, me da la sensación, digamos, no tuvo que ver nada que ver la gestión provincial, pero fueron de alto impacto en la provincia. A lo que voy es, hay que ver Chaco, hay que ver Entre Ríos, donde Rogelio Frigerio es un candidato muy competitivo, Ujú. pero compite con una estructura muy relevante, que es la estructura del peronismo de Entre Ríos, que como decimos siempre, le va mal en las legislativas, pero le va bien en las ejecutivas, pero es una elección también que yo creo que está finita, esas dos. Y después la provincia de Buenos Aires, que hoy hay una ventaja clara de Axel Kicillof. Yo creo, ahí no digo por encuestas, sino por lo que hablé con intendentes. Sí.
que está entre 5 o 6 puntos arriba hoy. Ahora, en lo nacional me refiero, o sea, Massa sumado, digamos, la boleta, los votos que importan básicamente, pero que en un escenario que no sabemos qué va a pasar. ¿Cuánto tiene que sacar la provincia si, por ejemplo, en el centro del país el peronismo va muy mal? Son dos cosas distintas. Vos hablas de lo nacional, yo hablo de las provincias. Sí. Yo digo, Chaco, Entre Ríos y provincia de Buenos Aires son las tres. Hoy, en el mejor de los escenarios, insisto, descontando que Juntos por el Cambio gana Santa Fe, Juntos por el Cambio podría haber ganado 11 provincias. Es decir, la mayor cantidad de provincias que gobierna un espacio no peronista desde el regreso de la democracia. Ese sería el título si pasan esas tres cosas. Esas tres provincias. Respecto a la provincia de Buenos Aires, digo, hoy Kicillof en la categoría gobernador él debe estar un poco más, debe estar 7 puntos arriba. En la categoría presidente está 5 puntos arriba Massa de Bullrich Larreta. Ahora, eso es según olfato por algún tipo de elaboración territorial de los intendentes, algunas encuestas más locales que son más sencillas de hacer y la posibilidad de ponderar. Pero después, si como se equivocaron en Santa Fe o en Neuquén, erran por 10 puntos, ya está. Pasaste de un escenario de triunfo a un escenario de derrota. Y en la provincia de Buenos Aires es, acuérdense, por un voto, no hay balotaje. Bueno, vos recién hablabas la campaña del Frente de Unión por la Patria, es la no campaña, es la gestión. Uh-huh. Hablemos un poco de eso, que tiene que ver con el acuerdo con el fondo que se conoció. Ayer Massa salió a dar una conferencia a primera hora para decir vamos a pagar con la guita de acá, el chanchito de acá, los yuanes, pum. ¿En qué anda el acuerdo con el fondo? Porque viste que de repente parece que es una cosa y al final medio que es otra, que se iba a firmar un día y al final no. No, a ver, los tiempos... ¿Es normal o no lo que está pasando? Normal dentro de la anormalidad que es ese acuerdo y la Argentina, las dos cosas. Y donde ¿A qué está jugando el fondo? A mí me está dando la sensación que el fondo está negociando, viendo a ver si cómo le va a ir a Massa, ¿viste? El fondo le dio... A ver, esto es lo que pasa siempre cuando hay una negociación. Le pasaba a Guzmán también esto. Si Massa tiene el mismo problema, solamente que como tiene un acuerdo político con el kirchnerismo, le pegan menos. Pero los sectores más liberales dicen que el fondo... Recuerden que cuando fue el acuerdo de Guzmán con el fondo, todos Juntos por el Cambio salió a decir que el Fondo Monetario se había hecho kirchnerista. Hubo notas en La Nación, hubo tweets, hubo declaraciones, porque era un acuerdo insólitamente flexible para la Argentina, donde el fondo no pedía nada, no pedía devaluación, no pedía reforma laboral, no pedía ajuste fiscal, no pedía prácticamente ajuste fiscal, no pedía ninguna reforma estructural. Después viene la sequía, que es un escenario A, y después tenés un escenario B, que es el escenario A menos 20.000 millones de dólares, donde ahí sí tenés que renegociar un montón de cosas. En ese marco se da este acuerdo de Massa, donde el fondo ya empieza a mostrar un poco más de pierna fuerte por diversos motivos. Algunos pueden ser de orden de su identidad constitutiva, del prisma ideológico en el que miran las cosas los funcionarios del organismo, y otro que el fondo tiene preferencias electorales también en la Argentina. Si el fondo no le da igual si gana Juntos por el Cambio. Cuando digo el fondo me refiero la línea del fondo, los funcionarios. Es decir, hay ahí una relación muy desarrollada de muchos años con todos los elementos económicos que hoy forman parte de Juntos por el Cambio. Ahora, también tiene una responsabilidad institucional. En ese marco, creo que el logro de Massa hasta el momento fue mantener las cosas como estaban, digamos, ¿no? Es decir, que no se vaya todo a la mierda. El famoso puente hasta el final de las elecciones. Che, yo administro esto, vos me ponés una zanahoria que vos y yo sabemos que no voy a cumplir, y encima me permitís en algo que sí es inhabitual intervenir en el mercado de cambios con lo que vos me prestes. Con las chirolas que me queden
¿Es normal que el pago ayer se haya hecho con los yuanes y con el préstamo de la CAF? No. ¿O se suponía que se iba a pagar con el primer desembolso del fondo? Lo que y es no llegó. Lo que es inhabitual de eso, como ya pasó antes, es que te acepten mansamente los yuanes. De hecho, yo lo que creo, viste que siempre se habla es, bueno... ¿Pero ese pago de ayer no se tenía que pagar con un primer desembolso? ¿Cómo se iba a pagar el pago de ayer? Bueno, pero eso pasa casi siempre. Acordate que cuando Alberto Fernández termina bajando el martillo al acuerdo con el fondo, era porque si no, en el argumento de Alberto Fernández me refiero, no me acuerdo si era sí, creo que incluso no me acuerdo si no hubo el viernes, no hubo feriado cambiario. Era un viernes, sí. No recuerdo eso. O fue un viernes y él dice, si yo no firmaba hoy, el lunes tenía que poner feriado cambiario. Es decir, siempre llegás hasta la última curva. Es muy difícil que vos firmes un acuerdo que beneficie a las dos partes, mejor dicho, que beneficie a tu país, que es lo que a vos finalmente te interesa, en la primera reunión. Eso hizo Macri con el acuerdo. Tomá lo que... Bueno, me la llevo. Lo que vos me pedís. Es... Sí, es lo como mismo, una lo mismo frase con los buitres, ¿no? También. Claro. Siempre hay una cosa de yo puedo acordar, pero porque resignar las condiciones en... Yo no tengo... Nosotros no la hemos pasado bien en los 90, en mi familia, en Bahía y tal. Tengo una visión hoy menos dura, menos condenable, digamos, del menemismo de aquel momento, pero hago todo este preámbulo para decir, o sea, mi familia nunca fue menemista, a mí no es ni una lógica de construcción política, ni una lógica económica que me contenga, etcétera, etcétera. Pero cuando el turco va a Estados Unidos, hay un video muy famoso de Estados Unidos que lo aplauden en el Congreso de los Estados Unidos durante 1 minuto y medio, 2 minutos. Entonces yo veía eso y digo, bueno, una frase hecha, pero yo prefiero que me aplaudan acá, no afuera. Y si quiero que me aplaudan afuera, es por como le aplaudían a Lula, ¿no? Como Obama aplaudía a Lula da Silva. No porque rápidamente resolví algo en perjuicio de tu país. Entonces digo, en ese marco me parece que el camino de Massa era un camino riesgoso, es decir, es un fondo más endurecido que el fondo de Guzmán, y termina ganando tiempo. La verdad es que lo que termina haciendo es ganar tiempo. Ahora, la pregunta es ¿con qué margen él se queda por el resto de la campaña? Porque acordémonos que además es precandidato a presidente, además de ser ministro de Economía, para... ¿Se puede prender el aire? Perdón. Se puede prender el aire. Yo creo que con un margen... Para hacer cosas, digo, para expandir la economía, para redistribuir un poco, para no tener que ajustar, para ganar votos. Poco. ¿Y no debería salir de ahí? Entonces tendría que romper un poquito el acuerdo con el fondo en algunas cositas, ¿no? Claro, ¿y por qué no? No, por ahí dejar de ser ministro. No, bueno. Dedicarse a la campaña. No, yo creo que eso... Ya con el acuerdo con el fondo, despejada algunas dudas y hasta noviembre, como están diciendo ¿alguna ellos, medida, alguna señal tiene que dar? Porque es muy difícil hacer campaña solo con el statu quo. Es muy difícil hacer campaña diciendo, mirá que yo todo lo que hice fue evitar un quilombo que, no sabes lo que hubiera sido. No, pero vos podés hacer... Y con la gente no llegando a fin de mes al mismo tiempo. No, vos podés hacer... Primero, el otro día la CGT, no me acuerdo si emitió una declaración, si fue una declaración o si fue un documento, en el que mostraba que los salarios registrados que estaban enrolados en la CGT les había ido mejor, no les había ido bien, les había ido mejor... Sí. Con este gobierno, con toda su dificultad, que en el gobierno de Macri. Bueno. ¿Qué te quiero decir? Que... Es un sector. Claro, pero bueno, Grabois, antes de ser candidato a presidente, me dijo a mí que había algo que no se veía. Yo nunca supe si eso es cierto o no, y creo que lo comenté acá. No sé si dije que había sido Grabois, la persona me lo había dicho, pero ya prescribió. Que yo había escrito algo, un diagnóstico muy duro sobre la economía y sobre el futuro electoral del gobierno. Y él me llama para decirme, ojo que hay un fenómeno que vos no estás viendo y que no registran las estadísticas, que es, se pauperizó mucho el empleo y se informalizó mucho el empleo en estos años. Entonces alguien que ganaba, hay mucha gente que ganaba 300 lucas y gana 0, o que ganaba, no sé, 150 y gana 0. Hay mucha gente que seguramente ganaba, obviando la gente que efectivamente disminuyó su poder de compra, eso lo pasamos a otra cápsula,
él decía que había un universo muy grande de gente que cobraba 10 pesos antes de la pauperización del empleo post-pandemia, digamos, ¿no? O pandemia y post-pandemia. Y que esa gente no pasó a cobrar 5 después, como figura en las estadísticas, sino que pasó a cobrar 5 en blanco. Que después tiene otro ingreso de más o menos el mismo monto en negro. La economía Barrani. Eso era lo que me había dicho Grabois, por eso en algún momento me hizo alguna especie de sentido lo que decía Maslatón. Lo que pasa es que eso que genera una enorme desigualdad. Es decir, esa distribución de la economía en negro no es una distribución equitativa. No. Entonces, es como, viste que en general, no sé, si yo te digo hoy cuánto cuesta un pasaje de aerolíneas, ponele a Roma. Estoy tirando, no tengo idea cuánto sale, pero vos cuánto, mira, ponele que sale 200 lucas debe salir. Vos me decís 200 lucas. Bueno, Supongo, hay un no sé, universo, yo creo que sale más, pero no importa. Hay un universo de gente que te dice sale, si son 200 lucas, que sale, 100, creo que serían, si no digo más, es... ¿No es ahí $2.000? ¿Eh? $2.000 habrá un pasaje a Roma. No, $2.000. ¿O $1.500? Pero eso es $1 millón. Claro, eso es $1 millón. Te lo Bueno, dirían... estoy tirando cualquier cosa. Yo te decía $500, ¿no? Sí. Entonces, hay un sector de la población que te habla en el tipo de cambio... Sí. CCL o Blue, o negro, o lo que sea. Y hay otra enorme parte de la población que habla en pesos. Hoy esta parte, la parte de la gente que está informalizada y ¿qué te dice algo? Te preguntan, ¿a qué dólar? Y el dólar que se consigue es la respuesta, que es el dólar blue. No podría comprar dólar oficial para pagar X cosa, a menos que sean importaciones, bueno, sí, etcétera. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que hay... Yo por eso guardo una luz de alarma no necesariamente negativa, de alarma de sorpresa, quiero decir, de cara a los resultados. Porque la lógica indicaría que un gobierno con estos números de inflación y con la pauperización del empleo no tendría que ser sumamente competitivo. No. Y no ahora, digo, con el registro del 2021 te estoy hablando, ¿no? Que en cualquier momento, en cualquier país, en cualquier lugar, un gobierno con 120% de inflación tiene complicadísimas chances. Ahora, la pregunta entonces renovar. Se impone, que es cómo hizo Macri para sacar 41 puntos. Porque el escenario 60. Para la sociedad... 60 de inflación teníamos. 60 de inflación con caída del salario. Sí, sí. Con aumentos de tarifas muy duros, con inestabilidad... Desempleo más alto. Desempleo más alto, inestabilidad del tipo de cambio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces decís, che, ¿y qué hacía Macri en ese momento? ¿Repartía plata? ¿Distribuía? ¿Rompió el acuerdo? No hizo nada de eso. Se fortaleció mucho ideológicamente. Eso te iba a decir, que tenía toda una maquinaria cultural a su favor, que son todos los medios de comunicación, básicamente. Sí, y un clima de época que él decidió, yo creo que ese fue un gran mérito de Macri y de Pichetto, que decidieron interpretarlo antes de que ese clima de época exista más cabalmente. Es decir, Macri y Pichetto se liberalizaron y para decirlo rápido, se derechizaron en la campaña del 2019, que yo creo que fue un enorme acierto, además de la discusión que yo abordaba en el newsletter, que es, tenemos los 7 diputados más caros del mundo, nos valieron $20.000 millones, que es lo que dijo Agis acá. Además de eso, que es indiscutible, que fue un enorme acierto, porque si no, yo no creo que el gobierno de Macri pierde por ideologizarse, creo que achica la diferencia por sobreideologizarse. Pero para eso necesitas que te acompañe el clima de época. No es que vos te ideologizás para un lado o para el otro y ya. No es solo el hecho de ideologizarse. Y esto que venimos diciendo además hace un tiempo, como el voto antiperonista es un rígido, como te gusta decir a vos, incluso más rígido que el voto peronista. Que el voto peronista es un poquito más volátil en el sentido en el que si estoy contento te voto, pero si no estoy contento no voy. ¿No? El voto antiperonista de verdad es un voto, por lo menos en el último tiempo. Y en el último tiempo se volvió mucho más rígido, mucho más sólido, si sólido. querés. Entonces, ¿qué quiero decir? A mí me parece que no me imagino una campaña Massa contra Larreta. No sé cómo sería.
Es un poco el meme de Spider-Man, ¿no? Como No, pero por digo, dónde se corren, cómo polarizan. ¿qué le decís? ¿Por dónde lo corres? Sí. Yo creo que lo correría. ¿Cómo te opones al otro exactamente? Lo vinculo con Macri. Sí, ¿no? y El hombre Larreta que lo vincula con Cristina, digo. Sí. Sí, pero para mí la diferencia es que Cristina está involucrada, aunque marginalmente, en la campaña. Macri está oculto. Claro. Y hay otra cosa que es, ¿por qué digo Macri? Y por qué, en realidad, o Macri o todo lo contrario, porque vos el voto al que podés apelar es un poco un voto de centro si sos Massa, pero sobre todo el voto, ese voto cruzado, que yo no sé cuánto existe hoy, Cristina-Milei, que es el voto que de Bullrich, que no migraría a Larreta, pero sí podría migrar a Milei. Entonces, o fortaleces a Milei, o tratás de que Milei caiga lo más posible para recuperar ese presunto voto. Hoy es ciencia ficción todo eso. Sí me imagino una campaña más, entre muchas comillas, sencilla, de Massa contra Bullrich. Y más polarizar. Que es más sencilla. Soy todo lo que no soy, lo que no es ella. sos vos, sí. Que es lo que ya dijo Bullrich. Bullrich dijo, nosotros somos todo lo que no es Massa. Listo, ya está claro. A partir de ahí se juegan las cartas. Por eso, es más sencillo pensar en cómo te paras frente a Bullrich, pero me parece más sencillo robarle los votos de Milei a Bullrich. No lo sé. Me la parece verdad, dificilísimo. La verdad no lo sé, porque en el trabajo que hizo Marcelo Escolar, Ajá. la migración del voto de Larreta a Bullrich Era es casi el total. grafiquito de los colores. Exacto, es casi total. La de Bullrich a Larreta no. La de Milei a Bullrich, dijiste. No, la de Larreta a Bullrich. Es casi total. Y la Acordate de que esto Bullrich es a Larreta paso, no. después es primera Sí, vuelta. sí, Milei sí. sigue en la que viene. Sí, sí, claro. Digo, a menos pasa algo que hoy no se ve. Entonces, yo no tengo claro. Y además son campañas diferentes, ¿no? Sí. La gente va a prestar más atención después de las PASO porque van a estar definidos los candidatos. Sí. En el balotaje se vota muchas veces más por oposición que por una No, preferencia. el balotaje es una campaña absolutamente diferente a las otras dos. Sí. Sí, Pero bueno, también un poco la podés proyectar. Es cierto que es otro partido Después que de las volvés a PASO. empezar. la Sí, podés sí. proyectar. Bueno, pero ahora vos podés hacer algunas, es como decís vos igual, ciencia ficción, más o menos, Sí. las alquimias No, pero yo lo electorales. dije también que es pensar. Pero uno un poco ya puede pensar en cómo podrían Escenarios. funcionar distintos escenarios de balotaje, Sí, que además sí. no son muchas combinaciones que de verdad tenés para que sucedan. No, y yo creo que al margen de lo que te defina tu rival, seas Massa, seas Bullrich, sea Larreta o sea Milei, un candidato debería pensar la campaña, que creo que Massa lo hizo, o lo está haciendo, del balotaje para atrás y no de las PASO para adelante. ¿Y por qué más? ¿Cómo sería el balotaje Bueno, para atrás? Que ya le estás hablando a... En principio, la idea de consolidar tu núcleo. Exactamente. Pero eso es empezar por adelante, no por atrás. más o menos, porque Digo, por el acordate- principio, no por el final. porque vos acordate la adopción de... No lo pienses cronológicamente, vos pensás lo que fue la campaña de Scioli. La adopción del kirchnerismo a Scioli o de Scioli al kirchnerismo se dio en el balotaje. Sí. Y había perdido ¿cuánto ya? 2 meses de campaña, Sí. un resultado adverso en la provincia de Buenos Aires. No sé, muchas cosas pasaron en el mes. Es decir, los escenarios te van seteando eso. Es decir, vos siempre me parece a mí, digamos, tu análisis de razonamiento tiene que ser el balotaje. Después, si en el medio es una carrera de postas o de etapas, Sí, pero para llegar al balotaje tenés que ganar las previas. para llegar al balotaje, Tenés que llegar me al parece que es balotaje. hoy el mejor escenario para Massa Es Bullrich. es un escenario donde él es el candidato más votado individualmente. Claro, eso te iba a preguntar, ¿qué números habría que mirar el 13? ¿Vos qué sería lo primero que...? Primero la diferencia entre los frentes. Yo miraría Sí. eso, porque si la diferencia de 3 puntos es un escenario completamente abierto, si la diferencia de 10, 12 puntos es un escenario muchísimo más difícil. Y sí. Es decir, si Larreta y Bullrich están más cerca de 40 y Massa Grabois está más cerca de 30, es un escenario más complejo que si es 28-33. Sin duda. Para decirlo rápido. Sin duda. Porque además también, Milei, que no va a sacar pocos votos, asumimos que son votos mucho más fácilmente captables. Sí, ahí es un escenario de por ahí Por triunfo en Bullrich, primera pero no vuelta. por Bullrich, Larreta, pero- necesariamente. Claro, si Bullrich se aparecería en este escenario más cerca, Bullrich y Larreta más cerca del 40 y Massa Grabois más cerca del 30, y además Bullrich ganando su interna,
es verdad que hay votos de Milei que pueden ir a buscar y tratar de ganar en primera vuelta. Ese es un escenario posible. El otro número que miro es el candidato más votado individualmente, ¿no? Ese, si no hay sorpresas en la PASO y Massa resulta el candidato más votado individualmente, es un empujón importante. Pero es más del orden psicológico, ¿o no? Como es el 95% de las campañas políticas. Y bueno, sí, no, el impacto de las emociones en la política es cada vez más determinante. Me parece que es más científico y matemático mirar los votos de cada espacio para pensar en la siguiente etapa que lo de, bueno, el candidato más votado. Si vos asumís que tiene que va a juntar los votos del otro. Pero yo lo primero que te dije fue, miro la distancia entre frentes. Sí. Vos dijiste, ¿qué es lo primero que miras? Yo miro eso. Sí. Lo segundo que miro es algo casi a la par, que es el candidato más votado individualmente. ¿Por qué? Bueno, pero justificame la importancia de eso. Porque si Massa saca 28 puntos. Él solo. Y Grabois saca, o 27 y Grabois saca 3. Vamos al número 30, que es el número histórico del Frente para la Victoria. Massa es candidato más votado. Y vos girás y le decís a Larreta y a Bullrich, bueno, suponete que sacan 35 puntos entre Larreta y Bullrich y sale 19-16. Estoy diciendo una rápida, 20-15. Vos estás 8 puntos abajo que los tenés que recuperar y tenés que garantizarte que los 15 puntos de tu rival interno, con el que te dijiste las peores cosas además, es una campaña más parecida a Aníbal Julián que a Macri Sanz Carrió. Bueno, vos lo tenés que contener. ¿Y qué pasa? Además... Sí, yo creo que los votos de Juntos por el Cambio no son muy rígidos, pueden irse para cualquier lado. Y con Massa como el candidato tanto más votado... Tanto los de Larreta como los de Bullrich se pueden fugar de ahí. Yo no sé qué pasaría con muchos gobernadores peronistas que hoy se mantienen al margen. Ajá. Y con un Massa como candidato más votado y con el ímpetu que le podría dar ese resultado, plegarse a la campaña del ya candidato a presidente. Sí. No es lo mismo si vos tenés, para decirlo rápido, el apoyo de los activo de los gobernadores del NOA y del NEA, o del gobernador de Córdoba, o del gobernador de Misiones, que si no los tenés. El gobernador de Córdoba podría, con un buen resultado, acercarse a Massa. Yo digo, con Schiaretti afuera, realmente... electoralmente afuera, ¿no? Pues Schiaretti saca 3 puntos, pasa las PASO. Sí. Pero electoralmente afuera. ¿Cuál sería un buen resultado para Schiaretti y uno malo? No, un buen resultado son 2 dígitos. Para Schiaretti. Bueno. ¿Qué? No vas a llegar ni en pedo 2 dígitos. Bueno, si yo mal no recuerdo, el Lavagna del 19 en la PASO saca 12 puntos. Si no estoy acordándome mal. Pero tenía otra estructura, Lavagna, me parece. Bueno, este es el gobernador de Córdoba. Solo. Sacando, creo que sacando 20 puntos, 20% en Córdoba, pasa las PASO. Pensé que el cálculo es una cosa así. Sí, saca 20 puntos en Córdoba. Está cargando. Por eso. Sí, no, de pasar las PASO las pasa, hay que ver. Y además, no sé si hicieron el juego de la nación. Sí, lo hicimos. Sí. ¿Qué les dio? A mí me dio Miriam Bregman. Yo soy Grabois. Yo Grabois, estoy entre Massa y Grabois, en el medio más o menos que hay. Pero me tocó Miriam, yo no sé por qué, porque me parece que faltan algunas preguntas ahí. Como a usted le parece relevante ganar, sí. No, es un test. Muy de acuerdo. Es un test que es lúdico, digamos. Sí, no y aparte nada, es muy básico también. Pero digo, conozco muchísima gente que vota a Massa, a Larreta e incluso a Bullrich que le dio Schiaretti. No, porque es como un blend. Y si ponías todo depende, te daba Schiaretti. ¿Es verdad eso? No lo vi. Eso dijo Ibáñez. O no sé, mucha gente lo ha La cuestión es que hay otro escenario que yo hoy le asigno pocas posibilidades, pero no ninguna, que es que siento que falta un factor sorpresa ante las elecciones. Ah, sí, claro. Un cisnecito que va a aparecer por ahí. Pero me refiero a algo, por ejemplo, doy un ejemplo que en algún momento se conversó, repito, yo hoy le asigno pocas posibilidades, máxime después del triunfo de Yarlora, pero no ninguna, que es que días antes de las PASO, aparte tampoco creo cuánto le sumaría necesariamente, pero que días antes de las PASO, Schiaretti decline su candidatura y apoya a Rodríguez Larreta, por ejemplo.
Me refiero a ese tipo de factor sorpresa. La gran Moritán, la gran Conor Roy. Hoy, si te fijas, el apoyo que le falta, que entiendo que va a ser inminente si no lo hizo ya ayer u hoy, no estuve siguiendo, a Rodríguez Larreta, es María Eugenia Vidal. Que uno dice, bueno, ¿cuánto vale Vidal hoy? No, la verdad que hoy no es una dirigente de relevancia, pero dentro de PRO, y si la elección está tan finita como dice el larretismo, bueno, toda hormiguita que vos te podés llevar, como decía Aníbal Fernández sobre los votos que buscaba Alberto Fernández, importa. Y después hay un punto que, si Larreta no se manda ninguna macana, y sigue en este sendero de estabilidad, pues tampoco es que mete goles. No, pero no para se mí mete ninguna viene como macana. macaneando un poco. Bueno, amacando. ¿No? No, macaneando. Macaneando. Me encanta porque no, hiciste el gesto de amacarse, pero por eso digo. se manda cagaditas, no como las de Bullrich, pero como, Me encanta como si porque estuviera todo el tiempo incómodo. Demonizar a los docentes debería ser una macana, pero parece que no lo es en términos electorales. Hubo dos grandes hechos que hundieron, sí, lo hicieron caer entre 5 y 7 puntos a Rodríguez Larreta. Lo de Schiaretti fue uno. Que después recuperó, que fue la elección concurrente en la ciudad y la embestida de Macri, Bullrich, Vidal, etcétera, y el acuerdo con el gringo Schiaretti, el acuerdo fallido con el gringo Schiaretti. ¿Cómo ves la interna Macri-Lustó en la ciudad? ¿Alguna posibilidad de que gane Lustó? Si yo miro las encuestas, pasa que otra vez tenemos que ir a las encuestas. Sí. Las encuestas que no tienen un interés particular. Ajá. Hoy hay que decirlo, digamos, hoy las encuestas que muestran a Lustó en una distancia inalcanzable con Jorge Macri son las encuestas que le genera mayor estímulos tanto a Jorge Macri como a Leandro Santoro, ¿no? Eso es un hecho. Sí. ¿Por qué? Pues desalienta el famoso voto útil de algún votante de Santoro a Lustó en la PASO, y además lo pone a Jorge Macri ganando. Entonces ese desaliento del voto útil beneficia a ambos, ¿no? A Macri y a Santoro. Ahora, yo sí creo que había un escenario de mucha paridad o muy cercano hasta que se bajó Moritán. Y siento que los 2 puntos, 3, 2,5, 1,5, lo que sea, que tenía Moritán, 80% de esos votos van para Jorge Macri. Y el resto va para Marra. ¿Pero era relevante? ¿Fue una movida relevante la de Moritán? Y en un escenario tan finito, claro. Es como siempre, el argumento que yo te planteaba. Asumiendo que el escenario es finito y que Moritán tenía más de un voto. Mira, si el escenario no hubiera sido finito, por eso yo no le creo, capaz que ahora, con la operación, digamos, despegue, el kirchnerista que pensaba votar a Lustó no lo vota, no lo sé. Yo lo que digo es, si no hubiera estado finito, vos no te ocupás de bajar a alguien de 2 puntos. Claro. Parece que está claro. Entonces, los que decían que la diferencia entre Lustó y Jorge Macri era una diferencia enorme, estaban mintiendo. Y estaban mintiendo antes y están mintiendo ahora. Porque si Lustó no estuviera cerca de Jorge Macri, cerca me refiero 5 puntos o menos. Cerca no es 1 punto. Si no fuera cierto eso, y vos sos Jorge Macri, no haces intervenir a Mauricio. Claro, Mauricio lo felicitó a Moritán. Que se juntó con Moritán, que le pidió que baje la candidatura. Sí, de acuerdo a Moritán fue lo que lo terminó de cerrar. No le pedís que baje su candidatura si estás 7, 8, 10 puntos arriba. Parece que eso está claro. Nadie que está 10 puntos arriba se ocupa de que alguien que mide 1,5, 2, 2,5 baje su candidatura. Che, yo creo que ¿cómo funciona él? ¿Nos vamos a acordar de vos? ¿Palmada de la espalda? ¿Cómo? No, yo creo que de máxima, lo veo muy improbable lo que te voy a decir, pero el liberalismo que orbita a Moritán instalaba la idea de la vicejefatura. ¡Apa! No. Yo creo que sería el pago más caro de la historia. Sí. Pero no lo mandan a la cual es la embajada de Conor Roy. Sí, una embajada lejísima. No. Un ministerio, un carguito va a ligar. Puede ser en la ciudad de Buenos Aires formar parte del Ejecutivo, que de hecho, sea de paso, Moritán ya va a las reuniones de gabinete hoy de la ciudad. Entonces, a mí lo que digo, en ese marco, yo creo que todavía, aún con la baja de Moritán,
la elección está abierta y lo que me parece... Aquí hay un punto que pasa siempre en un como un sector de votantes, ¿no? Que es un rechazo profundo a votantes, quiero decir, kirchneristas o de izquierda, pan izquierda, o sea, un rechazo profundo a Macri. Y la idea de repente hacer un voto o táctico en la paso del PRO, de la Nación, para que no gane Bullrich, o que gane Bullrich porque le conviene a Massa, o jugarse un dardito con Grabois para el condicionamiento. Y el único escenario probable donde ese voto, entre comillas, útil, puede tener algún impacto real, es en la paso Lustó-Jorge Macri. El resto es sopita. La migración de 2 puntos y medio, que puede tener Massa Grabois o que puede tener Bullrich Larreta, es absolutamente anecdótico. Ahora, te repito, yo le veía muchas más chances, aunque te parezca mentira, pre-Moritán que post-Moritán, porque en una elección tan finita, esos 2 puntos, voy a decir 2 puntos que medía Moritán, entonces, son más difíciles de descontar. Hoy ese voto táctico a Lustó de parte del votante del Santoro tiene menos sentido todavía porque ya despegó Macri. Yo no lo veo despegado. O en realidad esto muestra que está finito, con lo cual más todavía sentido podría tener ese voto táctico. Sin editorial, lo que digo es, si la elección no estuviera finita, el PRO no se ocupa de bajar a alguien de 2 puntos. Me parece que ese razonamiento es elemental y lo puede entender hasta alguien que no participa de campañas políticas. Después, el pueblo es soberano, ¿no? Y evidentemente si la ciudad después, ayer veía el peronismo le dio mucho periodismo porteño, digo, ¿no? Le dio mucha prensa a una encuesta que mostró Carlos Pagni en La Nación Más, que mostraba a Santoro primero, una décima arriba de Jorge Macri, y a Martín Lustó muy lejos en esa paso. Obviamente Juntos por el Cambio ganando como frente político, pero Santoro como el candidato más votado. Ajá. Pensá que eso le dio espíritu a votantes opositores en la ciudad de creer que de ocurrir eso podía llegar a materializarse un triunfo del peronismo en la ciudad de Buenos Aires, que es un escenario que yo hoy lo veo como un cuento de alguien, iba a decir de Edgar Allan Poe, pero Kylian, si te llamo Román, Mbappé, ¿venís? Bueno, ahora mirá lo importante que es ser el candidato más votado individualmente. Que hasta genera eso, ¿no? En algunos votantes. La idea de que se puede ganar. Y no votantes silvestres. Lo vi, por ejemplo, tuitearlo a un economista que orbita, digamos, al oficialismo, que es Sergio Chousa. Lo vi tuitear decir, bueno, esto puede hacer que Santoro gane. Bueno, son interpretaciones, yo en este caso estoy más cerca de otras, pero me parece que, volviendo al punto nacional, eso te demuestra, el ejemplo de la ciudad de Buenos Aires, te demuestra lo importante que es para los candidatos salir primeros en categoría candidatos, y también que hay muchos que tienen que revisar algunas determinaciones que eran muy taxativos cuando la Cámpora definía la estrategia electoral, y ustedes saben que yo no soy fanático de las estrategias electorales de la Cámpora, más bien lo contrario, pero me parece que es evidente que el peronismo tendría que haber tenido paso en competencia interna en la ciudad de Buenos Aires. Sin ninguna duda. Parece que es evidente que la estrategia se volvió un problema. Un problema. Aún tendría que haber tenido una paso, la que quiera. Lo que te pasa es que la verdad que el que siente, cuando vos hablas con el que va a votar, o ese voto estratégico de Lustó, cuando vos le decís, che, pero no siente que traiciona porque lo primero que te dice, no, pero después vota Santoro, dice, no hay problema. Perdón, incluso aún si se diera un resultado, quiero anticipar algo. Para mí, si si Jorge Macri le gana a Lustó, Santoro puede hacer una elección de 30 puntos o arriba de 30 puntos. Porque es para el votante de la ciudad, incluso para el votante de Juntos por el Cambio, es de todos los candidatos que tuvo el PRO hasta ahora el peor.
Jorge Macri. Incluso para... con lo cual yo creo que podría ser una muy buena elección. A lo que me refiero es todos, desde Cristina y el círculo de Cristina, hasta los no kirchneristas de Unión por la Patria, hasta los anti-kirchneristas de Unión por la Patria, todos un baño de humildad. Porque en algún momento el señalamiento a la cámpora era, gracias a que no llamaron a votar a Lustó, ganó Macri a nivel nacional. Bueno, esos mismos hoy dicen, hay que desalentar el voto útil para que Santoro salga primero. Entonces digo, bueno, como decía Ortega y Gasset, cada uno es uno y sus circunstancias, ¿no? No hay ideologías permanentes, sino intereses permanentes. Eso no lo decía Ortega y Gasset, creo que lo decía Néstor Kirchner. Con lo cual, es un buen momento también para Verona Bielsa, ¿viste? En el 2002 no terminó bien el Verona Bielsa, pero se entiende. Calma. Nadie tiene la verdad revelada, todos se han equivocado mucho en el oficialismo, también en la oposición, y me parece que estamos frente a un momento de barajar y dar de nuevo en varios sectores de la dirigencia del peronismo, no de la ciudad, digo el peronismo en general, y también creo que se está dando un fenómeno parecido en la oposición. Ya es hora de que te vayas. El calor que hace acá adentro. No hace tanto calor. Sacate el chaleco ese que trajiste. Pues el chaleco no abriga, me di cuenta que no abriga. Sí abriga un poco. Cuando tenés mucho calor, si te sacás el chaleco, Bueno, lo tenés abierto también. Sí. Muy bien, gracias, Ivaya Groski.